minutos ya tenemos el contacto con el asambleísta Ramiro Vera. Asambleísta, muy buenos días. Omar Jaén les saluda. Estoy en compañía de Noris Arroyave. ¿Cómo está? Espero que haya pasado una buena Navidad. ¿Cómo está, abogado? Qué gusto saludarle, Omar, a usted, a la gente del programa, a Jimmy y a todos los ciudadanos. Acá estamos trabajando. Hoy tenemos sesión de fiscalización. Ayer tuvimos varias sesiones también presentando la nueva ley. Así que estamos avanzando en algunos temas que estaban pendientes. Asambleísta, rapidito, antes de adentrarnos en el tema de la Comisión de Fiscalización, ¿ya le he podido echar un ojo a este nuevo proyecto de ley económica urgente? ¿Cuál es su evaluación a priori? Creo que es una ley positiva, creo que es una ley que nos permitiría iniciar un buen camino para no poder volver a pasar por lo que acabamos de pasar, una crisis energética terrible. La empresa privada puede tener recursos que puede invertirlos de manera inmediata y más aún si son tecnologías nuevas que le permitan al país dotar sobre todo de oportunidades y no tener que ir a buscar, como lo hicimos en Colombia, a un precio altísimo la compra de energía. Creo que es una ley positiva, no la he leído completamente, apenas he revisado el tema general. Hoy justamente voy a darme un tiempo para leer toda la ley. Hay ciertas preocupaciones por la privatización del sector público, que a lo largo, usted sabe, el sector privado siempre va a buscar un rédito económico y eso se puede trasladar al usuario. ¿Qué tipo de candado se puede poner en esta ley para evitar eso? Yo realmente creo que ninguno, y le voy a decir por qué. En este momento llegó Ecuador a pagar 49 centavos el kilovatio hora a Colombia, sin tener a quién comprarle más que a Colombia. Y a Colombia no le compramos energía de hidroeléctricas, a Colombia le compramos energía de generadores privados, de gente que había invertido y que tenía esa energía. La peor o el costo más alto que puede pagarse por energía es por lo que no se tiene. Ecuador tiene que tener una alternativa que sea más viable y por supuesto no va a haber energía más cara que la que estamos comprando a Colombia a 46, 49 centavos de dólar. Creo que es necesario la inversión. Y creo que es necesario recordar que se han perdido más de 3.000 millones. Esa cantidad es increíble, es para caerse para atrás, producto de los cortes de energía. La próxima semana saldrá el informe justamente de fiscalización y usted va a quedarse como condorito, se va a caer cuando vea todas las pérdidas que ha sufrido el país en medio de una crisis por no haber tenido a quién comprarle energía. Perfecto. Asambleísta, ahorita sí. En estos momentos, ¿cuál es el trabajo de la comisión? Porque usted me dice que va a haber un anuncio con respecto a lo de la crisis en el sector eléctrico, pero también está en el tema del ministro Bernal. ¿Van a la misma par con las dos investigaciones? Nosotros vamos por nuestra 8ª sesión ya. La Comisión de Fiscalización ha tenido un trabajo muy arduo. Se dividieron en 3 partes. La primera, que era la más importante, porque acuérdense que cuando llegamos a la Asamblea había que revisar la información y los temas que dejó pendiente la Asamblea anterior y la Comisión de Fiscalización anterior. Lamentablemente, cuando la muerte cruzada se dio, pues nadie tuvo tiempo de dejar ningún informe, de dejar absolutamente nada culminado. Producto de lo cual apenas ingresamos a la Comisión de Fiscalización, se decidió hacer un cronograma. Como dice la ley, además, usted tiene que generar un plan de trabajo para su periodo. Y uno de ellos fue la crisis energética de electricidad. Ese informe ya vamos por una última comparecencia que la vamos a tener hoy. Hoy vamos a escuchar al gerente de CELEP. Hemos escuchado ya a todos los actores, inclusive al ministro, al viceministro, que fue el hombre que manejó todo esto. Y la próxima semana vamos a cerrar con una visita a Coca-Cola Sinclair in situ para conocer cómo está este sistema que nos ha salvado la vida. La verdad, Coca-Cola es el que nos ha entregado la energía. Y luego se va a hacer un informe que seguramente pasará al Pleno y que realmente va a destapar muchas irresponsabilidades. Primer paso. El segundo paso, siempre me mantuve que legalmente había que revisar cómo estaban los estados, cómo estaban los juicios políticos pendientes, que en realidad eran 6, que no llegaba la información a la comisión y por eso inclusive al momento se quería avanzar con el juicio político del ministro de Energía o exministro de Energía, pero la mayoría de comisionados, que somos 5, decidimos esperar porque ya la información se había enviado. Ahí pasó una sesión media accidentada inclusive, porque querían que ya empecemos con el juicio político de Saltos Albite, cuando habían 6 juicios políticos pendientes que luego terminaron en 2 por diferentes circunstancias. Entonces, a la par, la comisión analiza el tema de la investigación de la crisis energética y ahora sí ya, luego de que se pronunciara el CAL, luego de que se pronunciara el Pleno, empezamos con los juicios políticos la próxima semana contra el exministro del MIES.
Perfecto, pero abogado, y esto se lo consulto ya de manera un poco desconociendo el quehacer legislativo. Mire, si yo soy Santos Alvite, si yo fuera Santos Alvite, y en algún momento ustedes quieren revivir mi causa, yo puedo decir, a ver, no fue calificado en la mesa porque no hubo el quórum, porque se levantaron 5 asambleístas y no procedieron. Eso es una excusa que él puede usar. Bueno, la excusa que el exministro pueda usar es igual a la excusa de cualquier persona que haya sido llamada a un juicio político. Hay muchas cosas que se dicen, muchas cosas que se hablan, pero nosotros tenemos que actuar 100% en base a lo jurídico. Y el artículo 81, en su cuarto inciso, dice que no se puede dar paso a un juicio político si en trámite la comisión está resolviendo otro. Y no solamente estaba resolviendo otro, tenía pendientes 6 juicios políticos de la etapa anterior. Usted no podía comerse lo que habían dejado la comisión anterior, la asamblea anterior, y avanzar al siguiente. Un ejemplo claro fue que el país entero, muchos periodistas y mucha gente, no quería que se toque el tema de Guillermo Lasso. Y usted vio que obligatoriamente la asamblea tuvo que cerrar esa sesión. Cerró sesión que nunca se había cerrado. No se le podía censurar, no se le podía destituir porque ya se es vicepresidente, pero el CAL y además el Pleno tenía que cerrar una sesión que estaba todavía abierta. Lo mismo pasa en este caso. Esa sesión fue suspendida, no fue cerrada y en algún momento habrá que tratársela. Ahora, asambleísta, con respecto al tema de lo que usted dice, que la próxima semana probablemente ya cierren un informe y que a su vez eso remitirán al Pleno de la Asamblea. Eso es muy distinto a un juicio político como tal. ¿Y qué puede hacer la Asamblea con ese informe? ¿Qué puede hacer el Pleno como tal? ¿Un exhorto? Bueno, ¿remitirlo a Fiscalía, a Contraloría? ¿Qué puede hacer? En este caso no. En el caso del expresidente Lasso sí, porque ahí no se recomienda eso. En este caso no solamente remitir a Fiscalía y a Contraloría, puede recomendar varias cosas. Y no solamente con el tema del ministro. Aquí hemos visto que hay varias personas que tuvieron responsabilidad directa. Por ejemplo, el viceministro Naranjo. Él tuvo prácticamente, Ceballos, me parece que en este momento se me confundió el nombre. Él tuvo prácticamente toda la información desde abril del año 2023. En mayo de este año ya todas las autoridades estaban alertas de que íbamos a tener una crisis energética. Sin embargo, le mintieron al país y le dijeron que no iban a haber apagones. Acuérdense que faltando una semana para los cortes, el propio ministro solía decir, qué pena, esto es como el COVID, nos puede llegar o no. Nunca tuvieron la precaución necesaria para poder generar el mantenimiento que tenían que hacerlo y inclusive aplicar el plan de emergencia para los cortes de energía o para no dejarnos sin corte de energía. Hay responsabilidades muy graves, como el hecho de que a CELEC y a CENEL el Ministerio de Finanzas le haya retirado miles de dólares que tenían para mantenimiento y que tenían para compra de energía y lo hayan utilizado en otra cosa. Miles de dólares que hasta el momento no han sido repuestos. CENEG y CELEC están sin esos recursos. El gobierno anterior le retiró ese dinero, pero nunca los devolvió. Bueno, insisto, entonces, eso va por cuerda distinta del juicio político a Santos Alvite. Porque, a ver, todo el mundo va conectando, de verdad. Este informe no era como haber seguido el proceso contra Santos Alvite. No era porque usted estaba trabajando en un tema de investigación, en un tema propio de la comisión, donde se han presentado varios actores y donde alguno inclusive no se presentó. Por ejemplo, yo quiero decirle que uno de los hombres que tendrá que responderle al país es el gerente de CELEC. Uno de los hombres que tendrá que responderle al país es el gerente de ENCO, quien inclusive burlándose del país nos mandó una carta diciendo que no tiene nada que ver en la crisis de electricidad, cuando usted sabe que CELEC y CENEL son empresas públicas que forman parte de ENCO, esta famosa coordinadora de empresas públicas que el presidente inclusive al momento dijo que hay que ya prácticamente dejarla fuera, pues no compareció a la comisión durante 3 oportunidades, cuando ellos aprobaron los presupuestos de las empresas públicas y cuando ellos tienen la obligación de hacer el seguimiento del plan estratégico de cada una de las empresas públicas. Entonces, son 2 temas diferentes, los procesos de fiscalización más los temas de los juicios políticos, que ahora sí ya están encaminados, más aún cuando el Pleno tomó una decisión, decidió poner nuevos proponentes, nuevos interpelantes,
y vamos a arrancar con los juicios, los dos que han sido prácticamente calificados y que están pendientes. Asambleísta, buenos días, Noris Arroyave le saluda. ¿Y el juicio contra el exministro Bernal, realmente en qué posición está? ¿Y se va a dar o no se va a dar? Es lo que le contaba hace un momento. El juicio Bernal, tanto el juicio para los dos vocales de la Judicatura, son parte de un proceso anterior que venía desarrollando la Asamblea, ¿no es cierto? Si se hubiera aprobado o si se hubiera dado paso a lo que algún momento pretendían, que era ir directamente con el juicio del ministro de Energía, esos otros dos juicios hubieran quedado prácticamente archivados. Lo que hizo la comisión fue revisar los juicios pendientes, que eran 6. Varios de ellos no procedían ya por temas legales, oportunamente se los informó por parte de la Asamblea, y de ahí quedaron 2 juicios políticos. Esos 2 juicios políticos no tenían interpelantes, la comisión envió un informe al Pleno, y el Pleno en una sesión decidió que continúen e inclusive nombró a nuevos asambleístas interpelantes para estos 2 juicios. La próxima semana iniciará el juicio político contra el exministro de Bienestar Social. Asambleísta, se ha hablado también de la posibilidad de un juicio político para la ex ministra María Brown de Educación. ¿Todavía no se ha presentado nada al respecto? Como usted sabe, hay un concepto erróneo de que los ministros o de que los juicios políticos que se presentan a ministros o autoridades deben toparse mañana. En algún momento veía a través de redes que decían lo que quieren es acelerar el juicio político contra la fiscal, y no es así. Hay un orden de prelación de acuerdo a cómo van llegando en cuanto a los tiempos y a las calificaciones que da el CAL. En este momento serían 2 juicios políticos pendientes del periodo anterior, más el siguiente juicio que sería el de Santos Alvite. Luego está un pedido de juicio político contra el exministro del Interior, el coronel Juan Zapata. Luego está el juicio político que han presentado ante la fiscal. Me parece que luego viene el juicio político contra Wilman Terán. Es en ese orden. Si la gente o los asambleístas, porque lo pueden hacer dependiendo si tienen el número de firmas, que son en más de 30, presenta más juicios políticos, irán en orden igual. La prelación de acuerdo a cómo han ido llegando y cómo han ido calificándose esas peticiones. Asambleísta, se ha hablado mucho de este pacto que existe del gobierno con diversos partidos políticos. Usted como Centro Democrático y siendo parte del bloque que aglutina algunos movimientos políticos, ¿realmente ese pacto existe o no existe? Porque las votaciones y la forma fluida en la que se ha dado nos diría que sí. ¿Es porque no estamos acostumbrados como país a que eso suceda o porque está realmente un pacto de por medio y de qué depende que se mantenga en el caso de que exista? Realmente creo que usted me ha dado contestando la pregunta. La primera es que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados al circo, estamos acostumbrados a los gritos, estamos acostumbrados al bochinche. No sé si los ecuatorianos estamos acostumbrados a que se elija presidente de la Asamblea en 3 sesiones, que se hagan 4 o 5 votaciones, que las leyes no sean aprobadas, que esta, por ejemplo, enmienda constitucional que permite que los militares apoyen a la policía está desde hace un año en la Asamblea y no fue pasada. Que las leyes económicas urgentes sean devueltas al presidente. Yo no sé si los ecuatorianos están acostumbrados a aquello. Yo creo que la Asamblea tiene mucho de lo positivo este mes y que hay un acuerdo, pero claro, es que esa es la visión de una Asamblea, así sea la del barrio. La idea es ponernos de acuerdo en un objetivo común. La idea es ponernos de acuerdo en temas que permitan generar gobernabilidad, como siempre se lo dijo al presidente. Seguramente habrá momentos en que no nos vamos a poner de acuerdo. Por lo menos en este mes ha habido un caso, el caso del pedido que hizo un juez por el tema de Jorge Glass. Ahí no nos pusimos de acuerdo, ahí se levantaron las voces, ahí inclusive recordamos a la vieja Asamblea. Lamentablemente es parte de, pero en la mayoría de cosas yo creo que todos nos hemos puesto de acuerdo por el país. No sé a quién se le puede ocurrir votar en contra de una ley de salud mental. ¿A quién se le puede ocurrir irse contra la petición de los ciudadanos de que los militares salgan a las calles? No sé a quién se le puede ocurrir votar contra la ley de gestión de riesgos. Entonces, creo que mientras hayan cosas que le puedan aportar al país, el acuerdo se va a mantener, que es un acuerdo de generar gobernabilidad. Si hay algo más atrás, por lo menos siempre lo voy a decir, yo no lo conozco. Claro, asambleísta Vela,
Le saluda Jimmy Jairala. Oiga, pero bueno, estamos claros que en todo caso política es política y lamentablemente ya cuando se vayan acercando los procesos electorales a lo mejor se dispersa un poco esa unidad, pero son cosas normales en la Asamblea. Lo que le quería preguntar era si usted cree que los tiempos dan para que esta Asamblea de la que usted es parte alcance a hacer el llamado o a enjuiciar políticamente al fiscal Salazar. Según mis cuentas no alcanzan, pero yo no sé, ustedes tienen esos números mejor que yo. Yo pienso lo mismo que usted, mi querido Jimmy, y algún momento que pudimos conversar hablamos de esto. Esto es política. Yo creo que la asamblea actual, la nueva asamblea, como se ha denominado como una estrategia de comunicación, está haciendo las cosas bien, pero lamentablemente estos intereses políticos van a primar más mientras se acerque la fecha de los procesos electorales. En eso estamos totalmente de acuerdo y ojalá podamos aprobar varias leyes que sigan represadas. Lo cuento que la próxima semana ya se han unificado todos los proyectos de ley del Código Integral Penal para generar uno solo. Ojalá logremos aprobar aquello y esta nueva ley. Pero creo que los tiempos en fiscalización van a ser normales. Un juicio político entre 35 a 45 días es lo que demora. Usted ya ve que tenemos 2 pendientes del periodo anterior, luego 2 del nuevo periodo, luego el de la fiscal. Estamos hablando prácticamente de 6-7 meses que a lo mejor le tome a la Asamblea poder llegar a ese turno, si le podemos llamar así, de acuerdo al petitorio que han hecho los asambleístas. Y hasta eso veremos qué es lo que pasa, ¿no? Y otra cosa clara, usted es muy especialista en el tema porque conoce, no es que porque se le llame al juicio político ya está firmada la censura y la destitución. Ese es un proceso más, nada más. Será el Pleno, los 137 asambleístas, los que decidan sobre absolutamente el futuro de todos los juicios políticos. Finalmente, asambleísta Vela, ¿cuándo es que se va a tratar, me dice usted, la unificación del Código Integral Penal? Esta es una especie de codificación, ¿no? Siempre hemos hablado aquí de esa necesidad, incluso hasta para que los abogados no tengan que consultar tantas normas, ¿no? ¿Cuándo se trata ese tema? Se está tratando ya. Inclusive yo el día jueves anterior dejé presentando unas observaciones, porque verá, usted sabe que uno puede presentar reformas a la ley, pero si existen más de 70 reformas a la ley, al Código Integral Penal, si yo presento otra reforma, lo único que vamos a hacer es aumentar el trabajo de la comisión. Así que me había acercado a la Comisión de Justicia y ellos ya están trabajando en la codificación de absolutamente todos estos proyectos para generar uno solo, un proyecto madre que pueda ir al debate e inclusive pueda llegar al Pleno. Y ahí yo he generado ciertas observaciones, en realidad en 3 artículos que me parecen importantes para que se sumen también a este proceso. Porque esta es otra de las cosas que muchas veces se ha hablado. Hay jueces, hay autoridades de la función legislativa, dice, es que yo hago solo lo que la ley me permite. Pues bueno, estamos reformando ciertos temas del Código Integral Penal que la próxima semana van a volver a entrar a la comisión y que ojalá estén máximo, creo yo, hasta la segunda semana de enero ya en el Pleno, que serán buenas noticias para los ecuatorianos. Gracias, abogado Ramiro Vela, asambleísta por la provincia de Tungurahua, miembro de la Comisión de Fiscalización. Que tenga usted un buen día. Un abrazo, Ramiro. Gracias, mi querido Jimmy. Recordar que soy periodista, no abogado, por si acaso, porque a veces los abogados pueden creer pero habla como abogado. Tema legal. Ya parece abogado. Gracias, Jimmy, hablando. buen día. Gracias.